Buenas, bienvenidos a todos y todas a un nuevo café en andaluz. Este café es de la tercera temporada, tercer programa, que vamos a dedicar a hacerle una entrevista a los compañeros de Defender Granada, que Defender Andalucía, ya en este caso, que presentan el nuevo proyecto político aquí con nosotros. Para ello tenemos a Curro Cubero, profesor de la Universidad de Sevilla y miembro de la Asamblea de Alcalá. Bienvenido, Curro. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación al programa. Gracias a ti por venir, Curro, y a Isma Manzano, miembro del SAT y de Defender Granada. Muchísimas gracias, Isma, por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros, Raúl, muchas gracias y buenas tardes. Por empezar un poquito la entrevista, sacasteis un manifiesto respecto bueno, pues indicando qué era Defender Granada, digo, Defender Andalucía, me cuesta todavía eh, llamarlo así, y sacasteis un manifiesto donde indicabais por qué surge y cómo surge y las necesidades que viene a suplir o a intentar realizar Defender Andalucía. Si queréis podéis contarnos cómo surge y por qué y qué objetivos tiene Defender Andalucía. Empezamos si queréis con Isma, adelante. Sí, bueno, pues Defender Andalucía surge de un encuentro entre la organización política Defender Granada con otros militantes de otros lugares de Andalucía que militaban en diferentes ámbitos, ¿no? Que van desde el municipalismo, desde el sindicalismo, desde las luchas campesinas y obreras, como compañeros y compañeras del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, eh, militantes también que vienen del feminismo andaluz, de la lucha ecologista, del ámbito de la educación, de la universidad, ¿no? Y bueno, pues hemos conseguido crear esta red de cuadros, de militantes, ¿no? de activistas con intereses y aspiraciones comunes por construir una Andalucía libre y soberana. Si quieres, Curro, comentar tú algo, añadir algo. Sí, bueno, en realidad la idea es esa, ¿no? Es construir un espacio político de intervención que creemos que es necesario y que, bueno, tiene como objetivo fundamental la organización de una agenda política a nivel andaluz y la coordinación de activistas de diferentes zonas del territorio nacional. Pero, como ha comentado Isma, efectivamente, partiendo de realidades que ya existen, es decir, de compañeros que ya tienen una trayectoria, que ya tienen ya venimos, digamos, de un debate de bastante tiempo y sabemos que tenemos pues esa convicción común de que en estos momentos, pues más allá de la lucha que cada uno pueda desarrollar en su campo, y en su localidad, pues tenemos la necesidad inexcusable de construir una voz andaluza que reclame, pues bueno, poder político, ¿no? Y herramientas de decisión para los andaluces en un momento muy delicado en el que no solo la situación, o sea, las condiciones de vida de los andaluces son cada vez peores, sino que además existen motivos serios para pensar que de aquí a poco vamos a tener que abordar un debate profundo sobre cómo se reparten las decisiones, qué organización política se le da al Estado español. Entonces ahí creemos que hace falta una voz andaluza y para aportar en ese debate y en ese proceso en el que necesariamente tendrá que participar mucha gente, pues también nos organizamos nosotros. En vuestro manifiesto fundacional que sacasteis, hicisteis público el día que hicisteis el anuncio, criticabais que, en cierta manera, el andalucismo político había dejado de estar presente en ciertos ámbitos sociales o ciertos sectores sociales. Eh, ¿Qué elementos debe reconstruir o tomar o retomar el andalucismo para ser socialmente o políticamente importante de nuevo? Empezamos con Isma, si queréis, otra vez. Bueno, es cierto que creemos que hay que regenerar ese andalucismo. Queremos
entre nuestros objetivos, digamos, estaría pues la construcción de un discurso y análisis propio que incida y tenga repercusión directa en los problemas con los que se encuentra la clase trabajadora andaluza. Es cierto que nos hemos encontrado un poco huérfanos de un partido bueno, pues que sobre todo nos debo, ¿no?, en lugares donde hace falta. Un ejemplo, por ejemplo, yo soy de La Carolina, ¿no?, de un pueblo que tiene una de las mayores tasas de paro del Estado y donde sufrimos la falta de diversificación económica que suponen las políticas centradas y que nos supedita al turismo. Por ejemplo, aquí había un tejido industrial muy sólido que ocupaba la Nacional Cuarta, ¿no?, también incluía pueblos como Linares, y nos encontramos con que, claro, para solventar el problema del paro en nuestra localidad, pues es necesario la regeneración de ese tejido industrial. Y nos encontramos con que no hay ningún partido político que luche por solventar esto, ¿no? Y claro, ¿cómo se solucionaría? Por poner un ejemplo, ¿no? Pues exigiendo que una partida económica de los presupuestos generales del Estado que se van a aprobar, pues fuera destinada a este fin. Y nos encontramos con que no tenemos ningún partido político en Madrid que vaya a luchar o a exigir para poner solución a las problemáticas de nuestros pueblos. Tengas en cuenta este ejemplo, ¿no?, que os he dado. Si quieres, Curro, continuar, añadir algo más. Sí, bueno, durante los últimos años yo creo que todos estamos de acuerdo en que hemos asistido a una etapa de conflictividad y de organización de respuestas, al menos a ciertos niveles, de crítica al modelo de sociedad que tenemos y de propuestas de alternativa. Pero ese ciclo parece haberse ido quemando en la medida en que una parte de quienes se implicaron en él han ido virando, digamos, hacia posiciones cada vez más pragmáticas, ¿no?, de intentar conseguir cosas concretas mediante la gestión de los recursos que hay dentro del sistema y olvidándose de cambios estructurales, y por otra parte, pues gente que, digamos, hace un análisis muy profundo y muy interesante, pero no tiene una conexión directa y constante con las luchas de base y con la realidad de los pueblos en Andalucía. Entonces yo creo que el objetivo ahora mismo para el andalucismo es ese, ¿no? Es conectar, digamos, las luchas cotidianas, el conectar con la sensibilidad de la gente, con los códigos culturales de los andaluces, conectar eso con un análisis radical, en el sentido etimológico de la palabra, un análisis de raíz de los problemas que los ataje en profundidad y que proponga fórmulas que permitan realmente superar los problemas que tenemos en este momento, que son estructurales, que están aquí para quedarse y que están generando mucho sufrimiento en la sociedad andaluza. En este sentido, habéis comentado antes, tanto en el manifiesto como ahora mismo, que venís, muchos de los que formáis parte de Defender Andalucía, que estáis construyendo Defender Andalucía, venís de diferentes ámbitos, ¿no? Puede ser el municipalista, el sindical, el partidista. ¿Qué lleva a personas, ¿no?, a militantes de diferentes organizaciones, de diferentes ámbitos, tanto políticos como geográficos, dentro de Andalucía, a participar en un mismo proyecto como puede ser Defender Andalucía? Empezamos con Isma, como... Sí. Bueno, la necesidad urgente de organizarse, ¿no?, de que Andalucía esté presente y tenga voz propia en las instituciones, porque claro, es cierto que con el movimentismo, con luchar en la calle muchas veces no basta, ¿no? Consideramos que es necesario tener un pie en las instituciones también, y no menos necesario es que los movimientos sociales y sindicatos tengan también un discurso en clave andaluza, ¿no? Entonces, me refiero a tener un discurso en clave andaluza, como por ejemplo ocurre con el feminismo andaluz, ¿no?, que
que la problemática de las mujeres andaluzas también se traduzca en poder llevar a cabo unas políticas concretas, ¿no? Bueno, porque como sabemos, pues las mujeres en Andalucía, como se viene trabajando y exponiendo en el discurso de muchas organizaciones, pues sufrimos una triple opresión, tanto como mujeres, como trabajadoras y como andaluzas, ¿no? Y bueno, pues para intentar incidir directamente, como también decía Curro, en las problemáticas de la clase trabajadora de a pie, pues consideramos que es necesario estar en la institución para que el sujeto andaluz, como el sujeto político andaluz, transformador, ese sujeto, ese pueblo andaluz, tenga una voz propia también en las instituciones, ¿no? Que pueda pues solventar los problemas coyunturales que tenemos la clase trabajadora andaluza en general y bueno, y crear discurso propio en todos los sectores. Hablaba del feminismo andaluz, como también pues se puede reflejar en el ecologismo, en la lucha por que no se produzca esa usurpación desmesurada de nuestros recursos, ¿no? Y todo esto. Sí, bueno, yo creo que ahí Isma ha dado en la clave, ¿no? Ha tocado una cuestión que desde mi punto de vista es fundamental, que es que las desigualdades se construyen sobre la articulación, digamos, de distintos ejes de opresión, ¿no? Es decir, por una parte está la opresión de género, por otra parte está la opresión de clase y está la opresión nacional. Entonces, uno de los errores que ha cometido tradicionalmente una parte de la izquierda ha sido la de intentar resolver esa difícil ecuación decidiendo que una de esas patas era la definitiva, ¿no? La importante, y pretendiendo que uno puede intervenir en las desigualdades de clase obviando las demás, o en las de género. Eso ha sido menos común, pero bueno. Nosotros, una cosa que ha facilitado, respondiendo a tu pregunta, Raúl, una cosa que ha facilitado la convergencia en un proyecto común de gente diversa y tal, es el tener muy clara la articulación de esas tres cuestiones. Es decir, la importancia de atajar de una manera coordinada las desigualdades de clase, las desigualdades de género, y todo eso también en el marco de la lucha por la construcción nacional, es decir, porque los andaluces consigan construir sus propias herramientas, con sus propios códigos, con su propia agenda y con sus propios objetivos. Si no, es muy difícil que la gente se involucre y que la gente lo sienta como propio. Más allá de eso, pues bueno, un poco lo que comentaba antes, ¿no? La ventaja que supone también el venir de un conocimiento previo, el haber compartido experiencias. Yo, aunque he estado más volcado en la lucha municipalista en los últimos años, también soy desde hace muchos años militante del SAT, tenemos contacto a distintos niveles y bueno, nos conocemos y hemos tenido ocasión, digamos, de abrir debates que de hecho todavía no están cerrados. Fíjate, una cosa que comentábamos antes de empezar la grabación, ¿no? Sobre la organización de Defender Andalucía. Uno de los debates que tenemos ahora es cómo materializar el asunto, ¿no? Y es interesante porque cuando nos ponemos a hablar de eso, tenemos como referencia las experiencias que ya traemos atrás, ¿no? Si intentamos montar una red de asambleas locales, si plantearlo más bien como una red activista. Bueno, pues es interesante porque no son debates que se den en el vacío, no son debates teóricos, sino que cada uno trae una trayectoria. Y te puede advertir, ¿no? De, oye, que cuando estuve participando en tal organización, ya intentamos poner en marcha esta historia de las asambleas locales y fue difícil. Entonces, bueno, es interesante porque todo esto, más que la invención de algo desde cero, es, bueno, la cristalización de una serie de experiencias de cooperación y de apoyo que vienen desde hace tiempo, de unas reflexiones colectivas y que, bueno, ahora lo que intentan es, pues eso, coger cuerpo, engordar y sumar a más gente en la medida en que se quiera. Continuando un poquito, Curro, con lo que has comentado de las experiencias obtenidas en anteriores ocasiones, había una cosa que comentabais en vuestro manifiesto fundacional también, volviendo un poquito a él, y es que hubo
hablando sobre la incapacidad de ciertos sectores del andalucismo, ¿no?, de reinventarse con ese nuevo ciclo que se inició con el 15M. ¿Creéis que esa reinvención está produciéndose ahora? Y en el caso afirmativo, ¿creéis que si se está produciendo tarde o que mejor tarde que nunca, por así decirlo? Con Isma, con Isma empezamos. Bueno, es cierto que el 15M tuvo una fuerza que junto con la Marcha de la Dignidad derivó en partido estatal, ¿no?, que ha acabado pues gobernando con el PSOE. Y bueno, todos sabemos lo que conlleva, sobre todo los andaluces y las andaluzas, gobernar con el PSOE, ¿no?, lo que supone esto para Andalucía. Es cierto que a la misma vez hemos observado que ha habido una explosión, una conciencia andaluza, ¿no?, de ser, de sentir, de ser conscientes de nuestras problemáticas, que ha ido creciendo también por otro lado, ¿no? Insisto en el feminismo andaluz, ¿no? Las mismas feministas en Andalucía se han dado cuenta de que no solo era necesario ponerse la gafa moral, ¿no?, sino también que había que ponerse la gafa verde y blanca. Y todo esto, bueno, pues ha evolucionado también, y es esa evolución la que nosotros, de alguna manera, pues también hemos llevado a cabo, solo que ahora surgimos como hemos conseguido confluir en esta suerte de red, ¿no?, en organización política, que no deja de ser una expresión de toda esta deriva, ¿no?, de cómo, por un lado, se evolucionaba toda esa fuerza, y cómo también desde la calle, desde la movilización social, iba evolucionando también esa fuerza, ¿no? Digamos que estamos recogiendo la otra vertiente de esa deriva, de esa fuerza, ¿no? De esa fuerza, de la deriva de esa fuerza, ¿no? Sí. Continuamos Sí, con bueno, Curro. el 15M fue un momento importante, sin duda, ¿no? Fue un punto de inflexión ahí que propició la participación de mucha gente y la incorporación a la agenda política de muchos temas, y una reflexión necesaria, que además últimamente se hace mucho y generalmente se hace bien, es la de por qué aquello se perdió, o por qué no se ha sabido traducir el capital político que se acumuló ahí en conquistas más ambiciosas que las que se han logrado, ¿no? Y es interesante porque muchas veces yo creo que la respuesta a ese tipo de preguntas las encontramos trazando unas conexiones que muchas veces se descartan de antemano. Por ejemplo, se piensa en el movimiento soberanista catalán, digo, por parte de ciertos sectores de la izquierda, como si eso fuese una cuestión puramente identitaria, incluso de origen burgués, que estuviese al margen de la gente. Pero yo creo que el proceso soberanista catalán tiene mucho de conexión con el 15M, pero mucho. O sea, eso se puede desde los métodos de intervención, la forma de ocupación del espacio público, los sectores involucrados, los discursos. Es decir, no estamos hablando de un nacionalismo del siglo XIX basado en la cultura y en ese tipo de cosas. Estamos hablando de un nacionalismo que refiere sobre todo a la capacidad de la gente para construir herramientas que les permitan intervenir sobre los problemas que les afectan. Es decir, lo que quiero decir es que con el desarrollo de los acontecimientos hay una parte de la sociedad que actualmente forma parte del Estado español que ha tenido muy claro que la única forma de darle una continuidad a los deseos de más democracia, más participación, más transparencia, superación de la corrupción, etcétera, es articularlo sobre la base de procesos de construcción nacional. Es decir, que rehabiliten, digamos, la participación de la gente desde lo que la gente es decir, desde su historia, desde su cultura y desde su lugar en el mundo. Lo que no tiene sentido es pretender reducir todo ese impulso renovador a una especie de forma partido que cada cierto tiempo convoque un plebiscito por las redes sociales y reduzca eso a la participación. De alguna manera,
hay que intentar que ese agotamiento del régimen que permitió la explosión del 15M no muera, sino que conecte con procesos de transformación más ambiciosos. Y ahí la cuestión andaluza es absolutamente fundamental, por la sencilla razón de que los andaluces, por la posición que ocupamos en el mundo y por nuestra historia, tenemos unos problemas, unas necesidades y unos códigos culturales que, desde mi punto de vista, hacen absolutamente inviable cualquier proceso de transformación social que no conecte con esa historia, con esa identidad y con esos discursos. Es decir, pretender que esta sociedad sea transformada en términos positivos, simplemente sumando a los andaluces a una especie de experimento hecho desde arriba y que englobe a poblaciones muy distintas sobre una, digamos, sobre una propuesta puramente teórica y sin base en la realidad concreta de la gente, eso es absurdo. Yo creo que si tú observas hoy el mapa político del Estado, te darás cuenta de que precisamente allí donde se ha resistido mejor la reacción ultraderechista, etcétera, ha sido donde las demandas sociales y las demandas de más democracia han sido capaces de conectar con luchas nacionales. En Cataluña, en el País Vasco, ahora incluso los últimos resultados en Galicia son muy interesantes, creo que reflejan algo de eso también. Perfecto, pues hablando un poquito sobre lo que comentáis de lo relacionado con las luchas nacionales, parece que ahora que el andalucismo que está volviendo a resurgir un poco, pues está como impregnando, están algunos partidos intentando barnizarse, por así decirlo, de el folclore del folclore andalucista. Incluso algunos diputados en Madrid, ¿no? Están arrogándose, están hablando de las reclamaciones del pueblo andaluz, ¿no? Y todo eso. Eh, o incluso el propio presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, que está utilizándolo cada vez más en un sentido folclórico. Pero ¿vosotros creéis que estas representaciones son reales o que simplemente son una caricatura de lo que es el andalucismo o Andalucía y que no representan realmente nada de las reclamaciones que exige el pueblo andaluz ahora mismo? Empezamos con Inma, si queréis. Bueno, realmente sí hemos visto como esto sucedía bastante, ¿no? Como, por ejemplo, pues, el Partido Socialista hablando de que son andalucistas o el mismo Moreno Bonilla, como tú comentabas, Raúl. Y la verdad es que a mí me parece algo vergonzoso, ¿no? Que intenten abanderarse de un andalucismo que por supuesto no les corresponde, ¿no? Para solucionar los problemas de Andalucía, lo primero que hay que hacer, pues, es hablar de soberanía, hablar de soberanía, y está claro que ninguno de estos partidos va a luchar por la soberanía de nuestro pueblo, ¿no? Hay que luchar evidentemente por la soberanía en todos los niveles, tanto territorial como económico, como político. Solo luchando por esta soberanía y consiguiéndola es como realmente se van a solucionar los pueblos, la problemática del pueblo trabajador andaluz. Realmente es así, no. Claro, tú puedes hablar de andalucismo, pero si la estrategia o tu ideal, lo que está supeditado a los mandatos de Madrid, como pasa con estos partidos, pues no van a ofrecer ninguna solución real para los andaluces y para las andaluzas, ¿no? Adelante, Curro, si quieres añadir algo más. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Yo personalmente creo que no es lo más adecuado, digamos, preguntarse si ese andalucismo es, digamos, es verdadero o es falso, aunque podamos tener la misma opinión, pero no creo que la cuestión sea tanto preguntarse si es verdadero o es falso, porque claro, es falso en el sentido de que no hay gente que piense realmente en Andalucía como una realidad política diferenciada, con sus propias necesidades, etc. Pero es verdadero en el sentido de que utilizan esas etiquetas y esos marcadores porque saben que conectan con la gente. Y eso es interesante. Es interesante porque eso demuestra que ahí hay una necesidad y hay una expectativa y en definitiva hay también una identidad histórica, cultural, política
del pueblo andaluz que permite que se le interpele con ese tipo de discurso y que sea políticamente rentable para quienes lo hacen. En ese sentido, yo creo que te dice mucho de, por supuesto, de hasta qué punto pueden ser cínicos, ¿no?, ciertos grupos políticos, pero también de que ese tipo de referentes están vivos y siguen funcionando porque siguen significando cosas para la gente, aunque en este caso esté manipulado. La cuestión clave para mí es lo que ha dicho Inma. Es decir, para mí la cuestión clave es la soberanía, es quién toma las decisiones. Porque lo que estamos observando desde hace 30, 40 años quizás, es que desde problemas que tienen que ver con las dificultades crecientes de acceso a la vivienda, hasta la adhesión de puestos de trabajo, es decir, problemas que adoptan formas muy distintas, tienen en común una dinámica, una tendencia, que es la de que las decisiones políticas sobre esos asuntos están cada vez más lejos de nosotros. Es decir, cada vez más las dinámicas que marcan las posibilidades de acceso a la vivienda dependen de decisiones que son tomadas, bueno, no ya en Madrid, es que puede ser en Bruselas o incluso en ámbitos de decisión privados, es decir, fondos de inversión que deciden comprar, especular, lo que sea. Por no hablar de toda la reorganización de los mercados de trabajo, esto que se ha llamado el postfordismo, ¿no? Es decir, estamos hablando de un mundo en el que ya no es que los andaluces perdamos capacidad de decidir frente a lo que puedan decir en otros territorios, es que incluso hay decisiones que son directamente privatizadas o que son tomadas en escenarios que ni siquiera conocemos bien, que ni siquiera son transparentes. No es que veamos cómo otros toman esas decisiones, es que ni siquiera sabemos dónde se toman, ni con qué criterio, ¿no? Entonces, frente a eso es fundamental, yo creo, reconstruir esa política bien entendida, la política como tomar decisiones por nosotros mismos sobre nuestra realidad cotidiana, y eso se llama soberanismo. Eso es construir soberanía, construir capacidad de decisión de los pueblos desde su singularidad cultural, desde el lugar que ocupan en el mundo. Ya concluyendo un poquito con la entrevista, ya que nos vamos quedando sin tiempo, quería lanzar una última pregunta, y es que volviendo de nuevo otra vez al manifiesto fundacional, sí es un llamamiento a construir espacios de diálogo y un bloque andaluz de izquierda. En ese sentido, bueno, pues hay organizaciones, ¿no?, como Primavera Andaluza o Izquierda Andalucista, que están remando, por así decirlo, en ese sentido. Eh, ¿Hay contactos con ellos o hay interés de crear algo de este estilo? Empezamos con Isma. Sí. Bueno, hay interés y creo que eso, bueno, hay una voluntad, ¿no?, por crear este frente andalucista, y encontramos en estas organizaciones compañeros de viaje pues muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Pilar Tábora, o no hay nada más que escuchar a Pilar González, ¿no?, como en el Senado, como defiende estos ideales andalucistas que compartimos. Y claro que bueno, pues hay una voluntad de confluencia, ¿no?, y de crear este frente popular andalucista. Sí, Curro, adelante. Sí, bueno, yo, resumiendo un poco lo que decía antes, creo que no la gente que compone Defender Andalucía, sino toda la izquierda andaluza está sacudida desde hace un tiempo, ¿verdad?, por un terremoto que tiene que ver con esta escisión cada vez más evidente entre quienes realmente quieren transformar la realidad y entienden que eso parte de conectar con la gente y construir soberanía, y quienes, bueno, pues entienden que lo más valioso que puede hacerse por los andaluces es gestionar el neoliberalismo junto al PSOE, o darle un barniz más o menos progresista a la legalidad que deriva de la Constitución del 78. En ese contexto es en el que surge Defender Andalucía como una opción claramente rupturista, como una opción que propone un modelo de sociedad distinta, no gestionar un poco mejor la miseria, sino una sociedad diferente. Y en ese sentido también creo que hay muchas otras organizaciones, incluyendo las que tú has citado, que están afrontando este debate. Están afrontando este debate ellos desde su propia posición, con su propio recorrido, es decir, están en una posición distinta a la nuestra, pero creo que cada vez estamos más cercanos
en el sentido de que aquí en algún momento va a haber que decidirse entre gestionar la legalidad vigente y ejercer de pata supuestamente útil de un sistema inútil, o romper con esto y empezar a construir alternativas serias, transformadoras y que fomenten la participación real de la gente desde nuestra condición de pueblo, ¿no? Entonces yo estoy convencido de que vamos a coincidir y vamos a coincidir para bien. Perfecto, pues tanto Inma como Curro, muchísimas gracias por haber estado aquí en Café en Andaluz, en este programa, en esta entrevista, para que nos expliquéis un poquito mejor cómo y qué es defender Andalucía. Y desde Café en Andaluz deseamos toda la suerte del mundo a defender Andalucía y a sus militantes. Muchísimas gracias por haber venido los dos. Gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias y ánimo con el programa. Gracias. Y a los espectadores, pues nos veremos en el siguiente café. Un saludo.